acaba YouTube. Pero ya estamos acá, chicos. Bueno, muchachos, ya avancé. Miren, yo les dije que 2 vueltas con negro. Acá tengo la mitad, pero ya tengo que quitar el gancho. Ya no me preocupo más con ese gancho. ¿Cuál era la mitad del gorrito? Simplemente con la villita ya me doy cuenta cuál puede ser la mitad de todas las mitades. Chicos. Acá vamos a empezar una barbita. Entonces yo le tejí una vuelta con negro, la chapita, 2 vueltas con negro y esta tercera que empecé con rojo, ya terminé la chapita, di toda la vuelta con rojo, pasé por encima de la chapita, toda la vuelta con rojo, o sea que si cuento acá tengo 1, 2, 3 vueltas con rojo y acá tengo 2 porque acá va a empezar la barbita. Aquí no le quité el hilo negro ni el dorado, pues porque ustedes iban a decir, ay, pero ¿cómo lo hizo? Entonces, ve, aquí tengo para la carita, tengo un poquitico, como 10 metros. Tengo blanco para la barbita, los ojitos no tengo ni idea todavía qué le voy a colocar en los ojitos, no pasa nada, ahorita lo solucionamos. Y acá, yo voy a cortar de una vez estos dos. Ustedes van a decir, uy, pero qué violencia, porque todos dos. No es nada malo. Ya les voy a mostrar por qué, vean. Aquí los aleo un poquitico y los corto los dos, sin ir a cortar nada más. El rojo lo dejo, el único que quito es el negro y el dorado. Esperen que ese rojo está por allá envuelto en algo. Entonces, acá, listo. Dejo el rojo. Yo lo estiro porque lo jalo un poquito, pero la idea no es que se recoja. Y acá voy a meter el color piel y el blanco. El color piel lo voy a colocar de una vez ahí. El color blanco lo voy a utilizar. Por eso quité los otros dos para que no le den grosor, porque yo acá voy a agarrar estos dos y este que es el que voy a utilizar inmediatamente. Ahí. Inmediatamente, un punto antes de la chapa. O sea, aquí tengo un punto rojo sobre rojo y ya siguen los rojos sobre dorado. En ese punto yo voy a empezar la barba. Vea, aquí sostengo y voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta es la barba, por eso no pude adelantar más porque ustedes tenían que ver esta parte. Y voy a girarlo. 1, 2, 3, 4. Pueden girarlo 4, 5, 6. Entre más lo gire, más crespito queda la barba. Yo voy a girarlo solo 4. Y acá en el punto que sigue, no me salto nada. En el punto que sigue voy a traer el blanco y acá sostengo para hacer un punto bajo. La barba se encrespa de una vez. Mire, esta partecita de acá, de una forma un crespito. ¿Sí ve? De una forma un crespito. Sostengo, paso, que es para terminar el punto bajo y donde sigue. Mire, punto bajo y vuelve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vuelve y lo giro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solo 6 en mi caso. Yo siento que con 6 está bien. Mire. Y acá, en el punto bajo que sigue, exactamente en el mismo que sigue, vea. En el mismo que sigue. Yo aquí lo estoy sosteniendo solo para que ustedes vean que el crespito de una se forma. Mire, el punto bajo que sigue, inmediatamente traigo mi hilo. Acá se forma el crespito, mire. Ahí se forma de una vez el crespito. Punto bajo. Acá queda un poquito apretado porque como al girarlo definitivamente también lo giro acá. No es de que él gira en un solo lado, sino aquí donde yo me agarro también gira. Espere porque este me quedó apretadito para pasarlo. Entonces ahí lo puedo sostener un poquito para que me deje pasar el gancho de la aguja, porque él ahí queda bien cerradito. Ahí ya lo pasé. Y este crespito yo lo puedo jalar, porque sí queda de una vez crespito, pero para que me quede hacia afuera, ve. Que estos crespitos los quiero hacia afuera. Ahí acabo de hacer un punto bajo y vuelvo a hacer lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y vuelve. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cuando yo hago esto, aquí también se aprieta, que por eso os queda un poquito de dificultad. Listo. Lo corro para acá y en el punto bajo que sigue, vea. En el punto bajo, no me salto ninguno. En este que sigue,
vuelvo y hago un punto bajo. Este crespito me fascinó por muchas razones, pero una de las que más me gustó es que podía seguir guardando los hilos alma. Entonces, eso fue una cosa que yo dije maravilloso. O sea, ese punto lo amo porque puedo hacer, guardar mis hilos alma. Vea, aquí tengo los crespitos, los acomodo para que me queden bien bonitos. Ahí, que es la barbita. Uno, dos. Esto no vamos a hacer sino hasta acá. Que quede uno encima del rojo y ya. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. No alrededor, sino ese pedacito nada más. Y de hecho un pedacito atrás. Bueno, ya les voy a mostrar en dónde. Ya les muestro en dónde también. Y vuelve. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá. Bajo. Lo traigo, sostengo para que sí me deje pasar mi gancho por esta parte que se aprieta bastante y ahí quedó punto bajo. Vuelve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y volvemos acá. Aquí. Ya me falta un crespito y acabé en esta parte y sigo todo con rojo. Ahí. Ahí. Este es el último crespito que es rojo sobre rojo. Punto. Ah, no, pero aquí le hago el crespito y cuando llegue a ese punto bajo ya no hago más. Entonces sí me toca un crespito. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y vuelve. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y acá. En este. Ah, pero este lo voy a terminar de una vez con rojo. Entonces aquí cambiamos de color y lo termino de una vez con rojito. Porque este me quedó bien apretadito. Pero yo lo sostengo acá con la uñita como para aflojarlo un poquito. Ahí lo aflojé. Listo. Y seguimos punto bajo, rojito. Ya esta colita del blanco que metí lo dejo para atrás. Y bueno, este ya lo vamos a alar un poquito. Esta colita atrás para cortarla. Y acá. Oh, eso, muy bien. Muy bien. Ahí para allá solo puntico rojo. Nada más. Nada más que puntico rojo. Pero acá voy a alar este salmón porque no quiero que se vea mucho. Ahí, nada más. Esta es la primera barbita del Papá Noel. Vean, ahí. ¿Sí ve lo barbuchito que se ve? Ve. Esa es su primera barbita. Y en la otra vuelta aquí va color piel. Y que son 3 vuelticas nada más que le vamos a hacer para la carita. ¿Sí ve las barbitas? Quedaron lindas, crespitas. Queda muy bello. Vean. Barbudito. Eso es un barbudito hermoso, hermoso, muy mocho. Sigamos, muchachas, sigamos porque me emocioné. Totalmente rojo todo. Atrás le voy a hacer también una especie de colita, así como para que se vea el cabello blanquito. Pero no es mucho, es un poquitico nomás. Ya casi llego, porque es como la parte de atrás de la cabecita. Creo yo que hay. Sí. Acá voy a hacer otra vez crespitos. Otras voy a hacer crespitos, o sea que otra vez lo paso con blanco. Ya me van a entender ustedes ahorita que lo continúe porque ahí.
y vuelve un punto bajo blanco. Hola chicas, buenas noches todos los que van llegando. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y voy a girar. 2, 3, 4, 5, 5 y 6. Y hago punto bajo acá. Miren el que sigue. Ahí. Sostengo un poquito este crespito, que este queda muy apretadito. Como un poquito. Y lo termino con el blanco. Bien. Y vuelve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y 9. Y nuevamente, 8 nomás. 2, 3, 4, 5 y 6. Y nuevamente acá. En este. Sostengo este para que no sea como tan apretadito y si me deje pasar el gancho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y nuevamente. Buenas noches, chicas, todas las que van llegando. Nos está quedando muy lindo ese Papá Noel. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y acá. Yo aprovecho y jalo el crespito porque queda bien crespito. Si usted quiere hacerle solo 5 vueltas, créame que le queda perfecto. Mi amor, no, si viera que eso ayer me dio una sed tan terrible, esa comida de paquete. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y nuevamente. Ay, no, 6, no, 8. Acá son 8 y 6 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y el crespito. Acá. Vea que no se me hunda para allá, que yo quiero que el crespito se vea hacia afuera, no hacia adentro. Punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Acá. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y nuevamente en este punto. Lo estiro acá, sostengo y paso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y 8, 8. Disculpe, profe, en los crespitos toma el punto completo. No, señora Rosa, solo la pestañita de atrás. Espere, muchachas, que es que no tengo acá. Ya va, ya va. Espere que no tengo donde mirar los comentarios y el celular me queda muy pegado a la cara. Entonces ya lo voy a colocar acá, donde les pueda ver. Se nota que están en vacaciones los chicos, por allá juegan y se divierten de lo más de rico. Hola chicas, hola a todas las que llegaron. Hola, buenas noches, profe. Qué bueno que YouTube. Ay, qué bueno, Daisy. Sí, igual ustedes saben que después de las 8, 8 y media estamos acá. Porque sí, yo no tengo horario. Qué cosa tan terrible, pero no me he podido acomodar a un horario. Por ejemplo, ahorita terminé el en vivo y me tocó hacer 2, 3 cositas antes de empezar acá. Entonces siempre se me hace tarde, pero ustedes saben que después de las 8, 1, 2, 4, 5 y 6. Mire, y acá agarro la pestañita de atrás del punto que sigue. No me salto ningún punto, pero tampoco repito. O sea, no lo estoy haciendo como aumento, pero tampoco me salto nada. Ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque la idea es que se vea bien repolludita la barba, que no sea una barba pobre. 8 cadenetas y 6 vueltas. 2, 3, 4, 5, 6. Y acá en el punto que sigue. Sí, porque ustedes pueden dejar un punto, pero que no queda repolludita la barba, no va a quedar regordita. Vean. Y los crespitos le pueden hacer también 5 vueltas, 4 vueltas, pero siento yo que de pronto los crespitos se chorríen y queremos que los crespitos se vean bien crespitos. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 y 8. Buenas noches, profe. Gracias por dejarnos ver la clase. No, gracias a usted, señora Carmen, y a todas las compañeras que me acompañan hoy, porque la verdad su tiempo es muy valioso. Entonces, que ustedes vengan a acompañarme a mí, la verdad, la afortunada soy yo, muchachas, porque he visto mucha gente que trata de que los vean, que los sigan y no lo logran. Siempre están muy solitos. Entonces digo yo soy muy afortunada, bendito sea Dios, que hago un en vivo y todas están ahí con ganas de aprender, de replicar lo que yo les muestro. Entonces, eso es una bendición para mí. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Nos faltan otros poquitos porque es que la idea es que esto sea la parte de atrás de la cabecita. Entonces, él debe de ir como hasta acá porque se supone que la parte de atrás sí es más ancha que la barbita. Entonces, todavía le voy a hacer más y ahorita lo contamos para que quede la misma cantidad de puntos de un lado que del otro. Ana Eugenia, buenas noches. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo siento muy apretado. Sería que le hice uno más y no me di cuenta. Dejémoslo en 5. Porque de pronto le hice uno más. Se sentía súper apretadito. Los crespitos aquí hacia afuera. Y ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Teresa, buenas noches. Se hizo en vivo en Facebook porque a mí no me salió. Hoy sí, ustedes saben que todos los días hago en vivo en Facebook. Muchachas, yo no puedo pasar un día. O sea, es más fácil que acá no haga el en vivo, pero en Facebook sí o sí me toca porque es como la página donde yo me desahogo, echamos chisme y les muestro avances. Entonces, en la página sí o sí me toca para poder que realmente podamos estar comunicados con la información de talleres y todo. Este es un portallaves que se está haciendo en la página. Se empezó hoy. Sara dice a la Iglesia Luz del Mundo. Venga, bloqueamos a Sara porque es que acá nada religioso, Sara, no tenemos necesidad. Quitarla, vamos a quitar solo el comentario. Ahí está. Jorge, buenas noches, bienvenido. Damaris, buenas noches. Señora Islena, buenas noches. 8 y las 6 vuelticas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acá. Y aquí. Simplemente puntico bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hola, señora Damaris, buenas noches, bienvenida. Y 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo. Puntico bajo. Y acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y 1. Hola, señora Islena, linda, buenas noches. 2, 3, 4, 5 y 6. Y acá puntico bajo. El crespito que no queda ya guardadito, sino que sí sobresalga del tejido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hola, princesa, buenas noches, bienvenida. Aquí me faltan por ahí unos 4 y ya. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta es la parte como más larguita del tejido, pero chicas, tocaba mostrárselo porque si les dejaba para mostrarles una o dos cositas, alguien iba a decir, profe, no entendí. Entonces preferí mostrar todo lo que hago. Este rojo va para acá. Este colorcito ahí. Lo sostengo. Esto de sostenerlo es simplemente que me abra un poquitico más el punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hola Noemí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y volvemos. Acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Creo que hago este crespito y voy a contar. 3, 4, 5, 6. Voy a contar cuántos puntos tengo de la barbita acá donde empecé. Acá. Uy, este quedó apretadito. A ver.
lo acomodo y lo paso ahí. Eso. Vamos a contar cuántos puntos hay acá. Miren, chicos, que este es el cabellito de nuestro Papá Noel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Y acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. ¡Uy! Me falta harto. 24. Entonces hasta acá nada más voy a tejer barbas. Listo, que esta es como la parte de atrás del cabellito. Damaris, princesa Noemí, buenas noches, princesa. Allí le está haciendo la barba al Papá Noel. Esta es la barba, este es el cabello de atrás, como lo que sobresale del gorro. Mire, esta es la barbita, que es donde está la pancita. La pancita, una pancita, una pancita. Jenny, Jenny, ¿qué estás escribiendo, Jenny? Porfa, dime, Jenny, ¿qué estás escribiendo para allá? Solo a ver si te bloqueo. Creo que voy a bloquear a Jenny, no sé, no me gustan los emojis que colocó, se ve como, oh. Mire, esta es la barbita, la carita va a ir acá y acá va a ir un gorrito o una especie de tejidito de gorro porque el gorro voltea hacia... Bueno, mejor dicho, sigan viendo, sigan viendo, dijo un youtuber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ustedes confíen en el proceso. 2, 3, 4, 5 y 6. Y acá. Agarro solo la pestañita de atrás que me ayuda para que el punto también se alargue un poquito. Y ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y seguimos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y acá. Aquí. Ya me quedó un crespito hacia adentro. Ahorita me toca jalarlos hacia afuera porque la idea es que se queden hacia afuera, no hacia adentro. Me faltan Damaris, profe. Qué puntada tan interesante. Chicas, sí, mire que yo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo la vi para hacer ovejas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando yo la aprendí para hacer ovejas. Pero jamás pensé que en la barba de un Papá Noel se viera bonita. O sea, no sé por qué no la familiaricé que la barba de un Papá Noel se viese bonita. Entonces, la vez que yo las tejí, siempre fue para hacer ovejas. Solo para eso la utilizaba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y acá, seguimos. 8, ole hijo. Y 1, 2, hola niña María. 3, 4, ¿para dónde se va? 5, 6. ¿Se va a ir a pintarse? Sí. Ah, bueno, vaya pues. Y acá. Este. Se está congelando. Me faltan muy poquitos crespitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Mira que si lleves todo, hijo. Sí. ¿Llevo ropa de cambio? Y acá. O si crees que alcanzas a venir a cambiarte acá. Mira, a ver. Vengo temprano. Pero es que me estaría muy temprano. ¿Media hora antes? Sí. ¿A las 7:30? Te tendrías que venir a las 8. 8:30. No, es que allá hay agua caliente. Ah, no, entonces hágale. Donde hay agua caliente, bien, porque acá agua caliente no hay. Usted sabe que odiamos el agua caliente, nos encanta el agua. Ah, bueno, tú no, pero mi esposito y yo sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, yo no recuerdo qué es tener agua caliente. Yo recuerdo muy bien el agua fría, helada, el cabello brilla, despierta uno, se siente relajado. No, súper, súper, súper. Yo ahí les aviso, el agua fría es salud, muchachos.
No los estoy convenciendo, chicas. No los estoy convenciendo. Acá. Eso. Ay, me faltan dos crespitos. Dos y acabé. Así se puede hacer hasta un monedero. Sí, un monedero de osito. De cualquier cosa que sea como peludita, que usted quiera como plasmar algo que se vea peludito, gordito, pomponcito. Sí. 2, 3, 4, 5. Chao, hijo mío. Dios te guarde. Igual no me dejes ropa por allá, hijo. ¿Sí? Me la traes. Bueno, chao. Dios lo bendiga. Bueno, mucho cuidado. Chao, chao. Acá, chicas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Sí, cualquier cosita, pomponcita, gordita, como sí se puede hacer así. 5 y 6. Aquí me queda 1, 2, me queda para 3 crespitos. Voy a quitar el gancho porque ya me incomoda. Entonces, tejiendo este me queda para 2 crespitos nomás. Acá, acá, acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá. Y acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si han entendido claro cómo es que yo giro la aguja y ya. Y 6 curvitas nomás, ¿no? Acá. Ah, bueno, este es mi último crespo, entonces así ya termino con rojo, porque es mi último crespito ya, y ya todo lo otro va con rojo. Sí. Aquí. Y vamos a hacer todo con rojo. ¿Qué más me dicen mis niñas? ¿Ah? ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece esto tan bonito, cierto? Esto está bello, bello, bello. Miren, chicos. Blanca, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estás? Sí, está quedando lindo. Aquí voy a dejar 2 puntos antes. ¿O será que 3? Esperen, ensayamos con 2 cómo se ve. Porque no quiero que la cara se vea muy ancha. 3. Sí, creo que no, 2. 2 porque empieza. El de por sí es una carita redondita. Pero 2 y 2 crespitos acá. Vamos a ver qué tal se ve. Venga, aprovecho y halo un poquito esta. El blanquito un poquito. Dime, mi amor. ¿Se fue a tinturarse el cabello? No, yo estaba pensando en las minoras. No, vino en la moto, mi amor. Vino la novia en la moto a llevarlo. Wow. Sí, mi amor. David lo mejor que pudo haber hecho fue conseguir novia con moto. Que venga, lo recoja y lo deje en la casa. Alba, buenas noches. Geraldine, profe, yo estaba concentrada haciendo unas borlas y no había, mira, ay, Geraldine, te has perdido clases importantes. No, mentiras, todo queda acá, no se me estrese por eso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y le doy la vuelta. Ah, esto es para ti, mi amor. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo. En el puntico que sigue. Pero venga, lo saco para acá. Porque ahorita tengo que arreglar la barbita y los pelitos allá para que queden hacia afuera, no hacia adentro. Vea. Estos crespitos tienen que quedar aquí afuera. Y acá. 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y nuevamente
1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y este crespito de acá. Es que me queda muy hacia adentro y no me gusta. A ver, acá. Eso, ahí. Y este lo termino con color piel, porque yo ya voy a empezar a tejer la carita y la carita va a color piel. Entonces este lo voy a terminar con color piel. Y sigue todo color piel. Ay, lo duro va a ser encontrar dónde están los punticos. Ve, acá hay un puntico bajo. Acá, donde termina el crespito, hay otro puntico bajo. Bueno, hay dos. Aquí se ven dos seguidos. Ahí no había sido uno, pero acá se ven dos puntos bajos seguidos. Uno para que ustedes abran el crespo y digan sí. Ahí se ven dos puntos bajos seguidos. El que sigue, también se ven dos puntos bajos seguidos. Corro el crespito y ahí está. Uno. Sí, ahí está. Tienen que abrir ese crespito porque este puntico no se ve tan chévere, tan fácil, como que diga uno, ay, ahí está. No, 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 no. Y el que sigue. De hecho, si no lo ven muy fácil, agarra el punto completo. Usted no pasa nada. Usted sabe que de crespo a crespo hay dos. Vea, ya habían dos, aquí hay uno. Ve, yo seguramente hice algo malo porque allá habían dos y mire, aquí solo me aparece uno, vea, un solo punto bajo en medio del crespo. Entonces hago un solo punto bajo, no me pongo a hacer dos. Espero que estos hilos alma se enredan con la barba. Yo sí sé que la barba se enreda con todo, pero no pensé que la de mentiras también. Acá. Ahora este crespito lo corro, vea. Y acá hay también solo uno. Ve, entonces donde habían dos fue que hice algo mal. Porque acá, vean, no me quedan sino de a uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, ocupo 6 puntos. 1, 2, 3, 4. Ay, no, 8. Entonces sí voy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, sí. Hice algo, pero no era algo malo. Mire acá. Punto bajo. Y por último, este punto bajo. Espere porque tengo que agarrarme desde el punto bajo. Ahí. Pero este color carne lo termino, o color piel, lo termino con blanco. Porque acá me quedan dos barbitas. Así como allá hice dos barbitas, acá también tengo que hacer dos barbitas. Lo termino. Voy a hacer el punto bajo blanco de una vez. Sí, para hacer mi barba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí es el color piel para la carita. Y acá en el punto que sigue, lo termino con blanco porque todavía me queda un crespito para hacer. Espero que no se me zafe. Y este sí lo aflojo poquito. Ahí. Listo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6. ¡Ay, mire lo bonito! Ya va teniendo carita el Papá Noel. Y este crespo, ay, ese crespo de allá que de dónde salió. Ah, no, está ahí bien. Y acá. Este punto sí lo voy a terminar con color rojo. Porque ya tengo los dos crespos. Así que sostengo ahí. Cambio a rojo. Aprovecho y miro que el rojo no esté por ahí escondido viéndose en algún lado. Sostengo los hilos alma. Y este se termina con rojo. Esperen que lo desbarate. No puedo dejar soltar este punto porque este punto sí se desentorcha. No, sí, se desarma el crespito en el momento que lo deje soltar. Ahí, listo. Y vamos a hacer todo rojo hasta allá. Está muy bello. La verdad, este portallaves de Papá Noel va a quedar muy bello. Chicas, en caso tal de que les quede grande y lo quieran dejar de monedero, no pasa nada.
Mire, él se va a cerrar así, pero a mí me falta todavía subirle bastante. Entonces por ahí unas 3 vueltas de la carita, lo terminamos con una vuelta roja y ya. Si ve que la barbita es como para darle cuerpecito hacia arriba. Aquí estos dos y estos dos para que no se vea cuadradita, sino más redondita. Acá en la otra vuelta también va color piel. Mire, este es el color piel. Ahorita le colocamos acá la naricita. Porque solo serán 3 vueltas así. Ves a mí. Buenas noches, Miriam. Buenas noches, profe Amarillo. Profesora, después de la villa del 5 de Papá Noel, ¿cuántas líneas rojas? Una sola, señora Miriam. Una sola vuelta roja. Connie, buenas noches. Connie, ¿cómo estás? Princesa y ojitos. Los ojitos creo yo que le voy a colocar mostacilla, pero unas pepitas chiquiticas, mira, como estas. Yo creo que una mostacillita estaría bien porque es que ojitos de seguridad no tengo tan chiquitos. Entonces yo creo que le colocaría una mostacillita de ojito con una aguja de hilo para que quede el ojito. Connie, buenas noches, bienvenida. Y acá. 1, 2 y 3. Sí, creo que voy a dejar dos puntos blancos también acá para el cabello. Sí, creo que también dejo 2 puntos blancos, que estaba pensando y pensé tanto que creo que unos 2 puntos blancos y en el otro ya no dejo nada. Bueno, aunque el gorro del Papá Noel todo es blanco el borde, ¿cierto? Y peludito, entonces sí le puedo hacer todo el bordecito peludito. Creo que le voy a dejar, sí, 2. Estaba pensando 3, pero siento que 3 son muchos. Pensando que la barba le quedó bien con 2. Termino este con blanco, porque otra vez empieza la barbita acá. A ver. Listo. Sí. Y este rojo lo termino con blanco para hacerle 2 barbuchitas. 2 barbuchitas blancas, nada más. Profe, tengo dolor de muela desde temprano. Princesa, no, pero no sé si sabes del campo. Mamá, cuando le duele la muela, lo que hace mamá es que se hace juagatorios de ramitas de tomatera. La tomatera es la mata del tomate, donde nace el tomate. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ella la cocina y con eso hace buches. Nosotros le decimos buches, perdón muchachas, soy del campo y así hablamos. Entonces, si ustedes no entienden, como eso de juagatorios. Peor, ¿cierto? Juagatorios suena más campesino todavía. Pero bueno, las que me entiendan, muchachas. Y con eso mi mamita se quita todos los dolores de muela. Yo siempre le digo, mami, vaya, que le manden algo, que le desinflamen, que le solucionen la muelita. Pero no, todavía costumbres de ella. Y 1, 2, 3, 3. Vale, profe, sí soy. Ay, entonces sí, busca cogollitos, sí, más, las partes más tiernas de la tomatera, unos 3 cogollitos más bien grandecitos, los pone a cocinar y el agüita tibia, todavía tibiecita, se hace buches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y la verdad, mamá con eso mantiene tan aliviada. Y yo sí le digo, mami, vaya al odontólogo, mamita, que no, mija, vea, eso me dura 2 años. Me hice ese remedio y 2 años sin que me duela nada. Y yo, bueno, mamita. Y la verdad, ya le tiene una fe a eso. Que tibiecita, la agüita tibiecita. Aquí termino con rojo porque yo voy a hacer el gorro rojo, pero ya, esta vuelta es punto bajo normal, en la otra vuelta sí le voy a hacer unos punticos en relieve poquitos, como para que el gorro se vea diferente. Aquí para allá, pues tenemos la misma dificultad, que no se ven muy bien los crespos, pero yo doy por hecho que cada punto bajo es un crespo. Entonces acá hago un punto bajo, miro, no hay más, entonces divido el crespo y si en medio de cada crespo hay un punto bajo. Eso voy a hacer. En medio de cada crespo hay un punto bajo. Eso, y me agarro la pestañita de atrás. En medio de cada crespo hay un punto bajo porque yo hice un crespo en cada punto bajo. Entonces, por ese lado creo que no hay error. Espérese que es que tengo que agarrar la pestañita de atrás. Eso. Ahí. Y corro el crespo, vea.
Véalo, ahí está mi punto bajo. Pues esa es la gran ventaja, que yo sabía que por cada punto bajo había hecho un crespo. Si no, me estaba enredando un poquito porque no se ve. No se ve, muchachas. Realmente no es que lo vea uno fácilmente. Acá, mire, ahí. Y acá está el crespo. Hay unos crespos que quedaron hacia adentro, me toca acomodar los que se vean hacia afuera. Ve, ahí está el punto bajo para sacarle provecho. Pero ya en las otras vueltas, ya en esta vuelta, de aquí está el crespo, entonces aquí sigue mi punto bajo. Esta es la vuelta es como más difícil, desde aquí para arriba no está complicado, porque de todas maneras pues ya los crespos no van sino por los laditos. Aquí paso el otro, mire. Lou, hola Lou, ¿cómo estás? Un crespo, véalo, acá. Y este es el punto bajo, mírenlo, ahí se ve. Esperen que ese crespo me impide agarrar la pestañita de atrás. Espérense, muchachos. Ahí. Y otro acá. En la otra vuelta sí vamos a hacer unos puntitos en relieve poquiticos como para que el gorrito tenga una textura, pero muy poco, no va a ser algo loco, sino poquito, poquito, poquito. A ver, crespo para allá, punto bajo acá. Crespo para allá, punto bajo acá. Eso. Crespo para acá. Crespo para acá. Que la única cosa difícil es eso, correr los crespitos. También pueden dejar un crespito, un punto bajo de separación, pero en mi caso que no le pienso hacer más vueltas de crespos, sino esa, sí era mejor dejarlo bien llenito. Porque cuando uno hace abejitas sí puede hacer punto bajo, crespo, o sea, intercalado, pero en mi caso que no le voy a hacer más, entonces sí quería que se viera bien rellenito. Ya casi, muchachos. Ya casi salgo de los remolinos de las barbas. Que en este caso es más como el gorro. Mire que yo pensándolo bien, el gorro también trae partecitas así peludita. Que puede ser de la barba o del gorro. Acá otro crespo. Espere que aquí no agarre sino un hilo. Listo. Crespo. Y el punto bajo acá. Crespo. Y punto bajo ahí. Ay, los dos últimos crespos, gracias a la vida. Muchachas, porque es que estos crespos estuvieron muy grandes para pasarlos. Y acá este punto bajo lo termino con rojo. Con blanco, perdón. Con blanco. Pero esperen, yo acomodo mis crespos. Sí, quedaron bien. Ay, por acá hay un crespo hundido hacia adentro, se ve. Ya. Listo. Los saqué hacia afuera porque esos crespos los necesitamos hacia afuera para que muestren barbuchas. Ya.
Este rojo lo termino con blanco porque voy a hacer los dos crespos de esta orilla. Hola Natalia, buenas noches, bienvenida señorita Natalia, ¿cómo estás? Isbeth, buenas noches. Eh, Punto bajito acá y de una vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 7 y 8. Y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y acá. Cierro este todavía con blanco porque yo tengo que hacer otro crespito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y 1 y 2 y 3, 4 y 5 y 6. Último crespo, este sí lo voy a cerrar. Este sí lo voy a cerrar con rojo. Acá. Mire, saco este crespito. Sostengo este de acá para que me afloje un poquito la puntada y lo termino con blanco. Listo. Con rojo, perdón, no con blanco, con rojo. Con rojo acá para poder seguir con rojo. Luz, buenas noches, señora Luz Yasmín, buenas noches. Acá todo con rojito, vean. Ya pasamos la parte complication. Acá, acá. Hola Luz Parra, buenas noches, bienvenida. Acá nada más. Aquí también voy a dejar dos blanquitos para correr la barba. Sí, dos, no, acá me quedan tres. Voy a dejar dos nomás. Listo. Ya nos faltan creo que 3 vueltas y acabamos, chicas, porque no me puedo atrasar más. Tengo que hacerlo pronto, vea, porque él ya casi me da la forma. Le faltan sí 3 vueltas nada más. Porque el portallaves sí tiene un punto, un término, un punto donde tiene que quedar. Si yo hago un poco más, ya no me queda portallaves, me tocaría continuar como monedero y no quiero monedero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 para sacarle dos barbitas. Entonces sí tengo que tener un tope hasta que ya de solo para monedero 4, 5 y 6. Y acá 1, este. Sostengo, este lo termino todavía con blanco. 1, 2, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá todavía un puntico, el crespito lo saco hacia acá y este sí lo cierro con color piel, porque acá es la carita, que por ahora no tiene nada la carita, pero porque ahorita que lo termine le voy a colocar ojitos, por ahora todavía nada. Estos dos que son de las barbuchas de la vuelta anterior, pues me toca buscar el punto blanco, mírelo acá, para hacerlo color piel. Acá. 1, aquí está el otro, 2, y aquí ya quedó sobre color piel. Terminemos acá el color piel. Esto estoy agarrando la pestañita de atrás.
y este lo voy a terminar con blanco para hacer el crespito. Listo, blanco. Puntico bajo y 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 8. Hola señora Dora Hernández, buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? Y acá seguimos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Mi crespito, agarro el puntico rojo. Que este todavía va con blanco porque son dos crespitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Claro, Ochoa, buenas noches, profe, está lindo. Sí, está hermoso. Y que muchachas, nosotros nunca hemos hecho un portallaves navideño. Entonces, tener un portallaves para lucir en Navidad es una locura. Ah, no, este va con rojo. No, 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 no. Este se termina con rojo porque ya sigue totalmente rojo. Entonces, aprovecho, miro que no se vea por ahí el rojo. No, está bien. No se ve por ahí el rojo. Y ahora sí, termino este con rojo. Este portallaves está genial, muchachas, para lucirlo todo el mes de diciembre. Y acá seguimos. Acá seguimos, seguimos, seguimos. Terminemos acá dejando dos rojos. Dos. Sí, dos rojos. Y vamos a acomodar el color piel y el blanquito. Sí, ese color piel se veía ahí un poquito. Mire la carita cómo va quedando, llena de crespitos, pero se va a ver un poquito más redondita. Mire, si ve, me da la formita. Ay, que alcanzáramos a hacer siquiera 2 vueltas más de la carita, sería genial, pero yo lo dudo porque es que hay que terminarle el copete arriba y hacerle la parte final del gorro. Princesa, ese portallaves es para ti. Pues es que como yo hago tantos portallaves, o sea, si lo vendo, no le pongo lío. Si no lo vendo, pues lo dejo para mí. O sea, por ese lado sí no tengo problema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo, por ejemplo, esta mochila recamada la estaba haciendo para mí y nada, muchachas, ya la vendí. Entonces, sí, yo hago las cosas. Miren que yo tengo esa cualidad y es que yo todo lo tejo pensando para mí. O sea, yo me sueño con las cosas puestas, pero entonces yo creo que por eso lo hago tan hermoso, porque yo todo me lo imagino que es para mí. Y cuando, profe, sí, claro, 2, 3, 4, 5 y 6. Cuando me dicen ya, profe, lo va a vender y yo sí, claro, yo lo vendo. Rosemary, profe Mario, usted va a enseñar a hacer portallaves para varón. Pues, ya iba a decir yo que sí, que ya habíamos hecho el de Nacional. No, el de Nacional nos enseñó. Yo sí ya tengo 2 portallaves para caballero, pero ninguno de los 2 lo he enseñado porque los hice fue en mis ratos libres. Que yo hago muchos trabajos en mis ratos libres. 3, 5, 6, 7, 8. A mí me criticaban mucho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que porque no me dedicaba en una sola página o en un solo canal. Bueno, un solo canal sí tengo, pero me decían, profe, ¿y usted por qué no se dedica solo a una página? O sea, ¿por qué no hace todo en la misma página? Y yo les decía, muchachas, porque yo hago 10 proyectos diarios. Entonces, para yo hacer en una misma página, tendría que hacer 10 en vivos en la misma página. Entonces, yo por eso prefiero tener grupos cerrados, grupos privados, tener el canal, tener la página, que eso me permite a mí hacer diferentes clases
en diferentes plataformas y ahí sí puedo hacer hasta 10 proyectos al tiempo. Entonces es por eso, muchachas, yo en mis tiempos libres tejo demasiado. O sea, yo no me dedico solo a lo que les enseño aquí a ustedes, yo hago muchas cosas por interno. Entonces, pero las hago es por eso, porque ya no me alcanza más el tiempo, no me alcanzan más las manos como para decir, voy a enseñarles. Pero sí, portallaves de caballeros ya hice dos. Llevamos dos portallaves de caballeros. No sé. Dora Hernández, bien, profe, gracias a Dios. Mi nariz, ¿por qué la nariz? ¿Qué le pasó en la nariz, señora Rosa, señora Dora Hernández? Rosemary, ya te respondí, sí, ya he hecho dos. Estaba preocupada que no sanaba esa herida. Ay, señora Dora Hernández, yo no sabía que tenía una herida en la nariz. ¿Cuándo? Qué lindo, profe, gracias. ¿Qué dice acá? Siguiendo, ¿qué? Eso, siguiendo dejándola ahí. Muy bien. Saludos desde Argentina, bendiciones, gracias, gracias, gracias. Clemen, bienvenida. Hola, aquí de nuevo. Qué bueno que estés por acá. Estamos haciendo un portallaves hermoso. Loida, bienvenida. Don Hernández, profe, muy lindo las mochilas recamadas. Gracias, sí, hermosas. Estoy enamorada. Pero lo que yo les digo, yo la empecé a hacer pensando en mí, solo para mí. Pero que en profe la vende y yo sí, claro, muchachas. Entonces yo creo que eso es un secreto bonito que deberíamos de tener todas las artesanas de tejer pensando que es para nosotras. Con eso nos va a quedar súper hermoso. Chicas, acá le quería hacer punto de relieve, pero no, todavía no alcanza punto de relieve. Eso sí es una gran mentira y no alcanza a hacer punto de relieve, entonces vamos a hacer punto bajo normal sin hacerle nada. Los crespos son muy demorados, me encantaría hacerle crespos rojos ahí para que se vea abullonito, gordito, pero no, muchachas, son muy demorados, no nos vamos a poner a demorarnos más, que solo nos faltan 2 vueltas, pero yo sé que la mayoría de ustedes lo único que quieren es irse a dormir. Vea, esto yo lo que quiero es que se vea como que la parte de atrás de la barba, como para que complemente con la barba que ya tiene. Vea, por acá se ve un crespo agachado, entonces lo sacamos hacia afuera y listo. Vea. Entonces, para que le dé ese complemento, nada más. Vamos a hacerlo todo con rojo, pero sí quería como relieve para que le diera firmeza, pero no, no alcanza por el tamañito tan chiquitico. De pronto, si alcanza el tiempo después, hacemos uno redondito, uno más, digamos que sí nos dé la forma de monedero, por ahí para colocarle boquilla o algo, con más vueltas, y de pronto sí nos da la forma de terminar bien un gorrito, que es lo que yo quiero con relieve. Entonces acá, agarrando la pestañita de atrás, bajando estos crespos, miren, ahí. Acá. Solo pestañita de atrás. Y acá. Esto sí agarrando la pestañita de atrás, muchachos. No se vayan a poner a agarrar el punto completo porque se les puede cerrar el tejido. Y la idea del portallaves es que sí quede bonito, cerradito, pero no cerrado que se recoja. O sea, que sea que el fondo, por ejemplo, se cerró naturalmente, no que sea... lo que pasa es que si se recoge mal o se cierra mal, quedan barrigas. Entonces, por eso deben de procurar que siga bien. Nada de cerrarse raro. El punto bajo acá. Este. Y este ya lo termino con blanco, porque son dos rojos sobre blanco. Esperen, yo halo acá el blanco. El piel, listo, ahí no se ve más. Está muy bien. Y el blanco. Aquí hago el punto blanco. 1, 2.
3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acá en el rojo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acá nada más. Y acá. Lo cerramos con rojito. Este sí hay que cerrarlo con rojito porque yo ya voy a seguir acá la carita con rojito. Esta es la última vuelta de la carita, ya la otra vuelta la hacemos los crespitos para cerrar. Pero sí le quiero dejar adelantadita al menos la otra vuelta para cerrar los crespitos. Para mañana ya pegarle el cierre. Estas vuelticas son demoradas solo por los crespitos, pero ya mañana le colocamos cierre, nariz, ojitos y el gorrito. El gorrito porque sí vamos a hacer el gorrito, muchachos. El gorrito, bueno, aparte del de atrás, hay un gorrito que cae acá al frente y obviamente lo vamos a hacer. 1, 2. No, tengo 3 rojos, solo voy a dejar 2. Acá vamos a hacer lo mismo ya para dejarles tarea para mañana. Ya lo que falta es muy poquito, chicos. Ya lo que falta es muy poquito. Entonces, ve acá, le vamos a hacer lo mismo. Los 2 crespitos, todo color piel hasta acá, 2 crespitos, acá lo mismo, 2 crespitos, todo rojo, 2 crespitos, y cuando vuelvan a llegar acá, que ya tengan 1, 2 y 3 color piel, me van a esperar ahí y ya mañana les muestro cómo se cierra la carita, que es solo con crespitos, pero pues hay que mostrarles que es solo con crespitos y ahí sí que ahí sí podemos continuar con lo que resta. Pero sí nos falta solamente esta vuelta y la que vamos a hacer mañana es para cerrar ya la carita. Entonces, muchachas, creo que adelantamos al menos esos crespitos que son un poco complicaditos para que ustedes puedan avanzar y ya nos vemos mañana. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Dora Hernández, gracias Dora Hernández, profe, ¿cuántos gramos de rojo se va para? De este más o menos 15 gramos, del rojito 15 gramos para que le salga el portallaves. No se va mucho, realmente se va poco. 1 y 2 crespos. Espere que este quedó muy apretadito, aflojémoslo un poquito ahí. Y acá. Lo que voy a hacer, sostenerlo con la uñita. Acá, acá. Espere, lo sacamos para que él afloje un poquito allá y si me deje pasar la aguja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Señora Blanca, buenas noches. Maritza, buenas noches. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y este sí lo voy a cerrar con rojo. Ah, no, con color piel, porque acá va es color piel. Acá va es la carita, entonces se cierra es con color piel. ¿Listo? Entonces lo sostengo acá para que me afloje un poco. Y ya color piel. Entonces, chicas, cuando lleguen allá al final, ya saben muy bien que cuando lleguen al final van a hacer lo mismo. 2 crespitos, siguen con rojo. Cuando lleguen a los pelitos de atrás, la barbita de atrás, también hacen dos rojos, pero los hacen con blanco y así sucesivamente hasta volver acá. Que acá solo me queden las 3 color piel, 1, 2 y esta 3. O sea, ustedes me esperan acá. Dan toda la vuelta y aquí se quedan plantados para yo mostrarles cómo va. ¿Listo, muchachos? Es que ya llevamos 1 hora en vivo y yo sé que mañana tenemos suficiente también para 1 horita de clase. Y con eso ya damos por terminada
Sí, queda bien así la carita. Y en la otra vuelta le hacemos acá puntico sobre puntico. Mejor dicho, déjelo así quietecito que ya para mañana tenemos buena clase. Chicos, se portan bien, Dios los bendiga, que descansen. Los que están haciendo la novena, muchachas, que juiciosas, terminen la novena, hágala completa. No queden a mitad de camino. Y nos vemos mañana para continuar con mi Papá Noel. Para mañana pueden tener dos pepitas así de mostacilla negras, aguja e hilo para coser a mano y nada más porque con este mismo color piel vamos a sacar la naricita. Así que con dos pepitas de esas que tengan para sacar los ojos, con eso nos vamos. Bueno, chicas, que descansen, feliz noche, se cuidan mucho.